Y lo decíamos al inicio, el puerto de San Antonio Este atravesando una de las más bajas exportaciones en los últimos 30 años. Hablamos de, en el último cuatrimestre, cayeron un 30% justamente las exportaciones. Es el punto más bajo de embarques de la historia del puerto rionegrino desde que fue concesionado al sector privado hace ya casi 30 años. Las estadísticas elaboradas por la terminal portuaria Patagonia Norte destacan que las colocaciones de peras hacia los destinos de ultramar alcanzaron en este primer cuatrimestre las 67.200 toneladas, mostrando una caída del 34%, mientras que en manzanas se embarcaron poco más de 10.300 toneladas, reflejando una baja interanual del 19%. En términos absolutos, las exportaciones desde San Antonio Este mermaron respecto del mismo periodo de 2021 en 37.700 toneladas, cifra similar al desplome que se registró con el cierre del mercado ruso, hacia donde el Valle dejó de exportar este año poco más de 36.500 toneladas. Pero para hablar un poco más sobre este tema, que nos explique qué es lo que está sucediendo, ya estamos en comunicación con el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández. Facundo, gracias por atendernos. Buen día Paola, a vos y a todos los que están escuchando. ¿A qué se debe esta merma? Hablamos, sí, ¿no?, de, bueno, no poder enviar al mercado ruso, pero ¿hay algunos otros factores determinantes? Sí, hay dos factores básicamente. Primero que es un año, así como vos describiste con mucha precisión los números de la baja en la exportación, también venimos de un año que tenemos aproximadamente 30% menos de producción, debido a dos heladas el 6 y 7 de octubre, y dos tormentas de granizo a mediados de diciembre, Claro. que hicieron que tengamos mucha menos producción este año. Claro. Y agregado a eso, bueno, el conflicto bélico de público conocimiento que nos pone en una situación en la cual toda Europa decidió bloquear Rusia para recibir productos del exterior, y el contrato que hay en el puerto de San Antonio con las navieras está firmado con dos navieras escandinavas, de dinamarquesas, que decidieron directamente incumplir el compromiso de traer los contenedores, con lo cual nos quedamos sin transporte marítimo, en un contexto en el cual desde muchos lugares del mundo tenemos el mismo problema. Hay muchos contenedores con muchas empresas de transporte que se niegan a ir a Rusia, entonces los contenedores quedan en puertos alternativos o en puertos de transbordo, y se genera un gran cuello de botella mundial. Claro. Porque Rusia es un país que no solamente demanda mucho alimento, sino el mundo le envía mucho alimento. Es como que hay una necesidad mutua de hacer negocios comerciales con Rusia por el volumen que tiene de mercado, ¿no es cierto? Entonces, y a nosotros, como complejo frutícola, es un mercado que se lleva el 25% de nuestra producción. En Rusia se importa el 67% de la pera total que se importa es de Argentina, con lo cual somos muy dependientes de ese mercado hoy. Y bueno, y como consecuencia un montón de fruta que va a tener que ser redestinada a otros mercados, vendida más tarde. ¿Se llega con eso, Facundo? Esa era justamente mi pregunta. Tengo como una intriga respecto de esto. Estos contenedores que quedan varados, que no pueden llegar a destino, ¿pueden redireccionarse y llegar en buenas condiciones a otros destinos? Claro, que hay que hacer una trazabilidad ahí respecto, ¿no? En la primera opción, la primera gran amenaza era que cuando el conflicto bélico se desató, había 4 barcos en el agua, 434 contenedores en total. Entonces el primer trabajo fue que, si bien había una sanción a Rusia, nosotros necesitábamos que esa fruta llegue. Ahí nos ayudó mucho el agregado comercial argentino en Rusia, un trabajo de Cancillería, el Ministerio de Agricultura. Hablamos inclusive con las navieras y con autoridades, hablamos diplomáticamente con Rusia, Argentina, junto con la naviera, para explicar la situación, y es motor de nuestra economía, sobre todo al principio de la temporada, con lo cual esos contenedores, esos barcos llegaron a destino, y esa es la pera temprana que tenemos, que es nuestra pera William, Red Bartlett, que son las peras más perecederas. Las peras que se tenían que ir después a Rusia es básicamente pera Pacams, que es una pera que aguanta más
la conservación, con lo cual hay un poco más de posibilidades de redireccionarla a otros mercados. Pero no deja de ser un daño económico, financiero y de planificación el hecho de que estemos mandando 30% menos. Y la prueba es esta, que nuestro puerto está parado con un nivel bajo histórico de volumen. ¿Por qué? Porque hoy deberían estar saliendo 400 contenedores por semana y no está saliendo ninguno. Y eso desgraciadamente significa fruta que queda acá y no se cobra, gente que tiene menos trabajo. Claro. La verdad que es doloroso para nuestra economía regional. ¿No hay ninguna perspectiva de algún movimiento, de algo que se pudiera realizar como para contrarrestar esta situación? Sí, hoy se está saliendo por Buenos Aires, en lugar de ir por San Antonio, que es nuestro puerto preparado para eso, preparado para operar con fruta y es el puerto en el cual se consigue un servicio mucho más económico que se traduce en costos más bajos para el negocio y más eficiencia. Hoy se está yendo por Buenos Aires, que es muchísimo más kilómetros, con un flete terrestre más caro, claro, con un servicio portuario de carga, descarga y acopio mucho más caro, y con un volumen de envío limitado, porque ya los barcos que salen por Buenos Aires salen también con carga de cítrico, porque ya empezó el cítrico dulce, la mandarina y la naranja. Entonces ya no son barcos exclusivos para pera y manzana como tenemos acá en nuestro puerto de San Antonio. Eso es lo que se está haciendo hoy, está saliendo por Buenos Aires, pero no se están dejando de hacer negociaciones para volver a traer contenedores con otra naviera por San Antonio y poder mandar parte de la producción por acá, ¿no? Porque en realidad nuestro puerto está hecho para operar, es muy, claro, eficiente, y hay mucha gente que trabaja ahí que necesitamos que siga trabajando. Claro, tal cual. Mejorar un poco todo esto que tiene que ver con la economía de la provincia, que es tan importante, no solo la producción, sino también la exportación. Facundo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperemos que de algún modo se pueda ir revirtiendo esta situación, que claro, depende también, ¿no?, de las circunstancias del mundo, del planeta. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.